Bien, ya hemos definido entonces nuestro proyecto gráfico, el cual vamos a construir en CSS y HTML, en donde hemos también definido ciertos espacios en los cuales vamos a cortar con etiquetas HTML, vamos a ir aplicando, y a eso le vamos a dar un selector, que va a ser el nombre que están acá, estos selectores, los cuales le vamos a agregar una propiedad, y también le vamos a agregar un valor. Entonces tenemos selector, propiedad y valor. Vamos a construir esto entonces. El primer selector que vamos a crear, o la primera zona, que va a ser el contenedor base para todo el proyecto. En este caso es un contenedor que tiene un ancho de 600 píxeles por 800 píxeles de alto. Entonces recordemos siempre el dato que es 600 por 800 píxeles. Vamos a tocar al lado porque vamos a ir directamente a Dreamweaver. Entonces, vamos a ir a la etiqueta, donde están las etiquetas HTML, al medio del body, donde está la etiqueta de apertura y de cierre. Vamos a colocar nuestro primer selector con el nombre que nosotros vamos a reconocer para aplicar la propiedad, ¿cierto? Que va a ser en este caso contenedor, y le vamos a dar un valor o varios valores, o sea, le vamos a dar varias propiedades y valores que van a ser de color, forma y ubicación en el espacio. Entonces, vamos a insertar, en este caso, una etiqueta div, que las etiquetas div son unas etiquetas que nos van a permitir ver secciones en lugares dentro del documento, como divididos, ¿cierto?, en ciertos lugares, y nos va a permitir aplicar un ID. El caso del ID es un nombre indivisible para cada elemento, porque vamos a aplicar un estilo a cada uno de esos elementos, y de alguna manera nosotros tenemos que reconocerlo. Por lo tanto, la primera etiqueta div va a tener un ID que se va a llamar contenedor. Aquí los nombres pueden ser bastante diversos, pero les recomiendo que en este caso para el ejercicio mantengamos el mismo que hemos definido en un principio en el diseño hecho en Illustrator. Entonces colocamos div ID contenedor, y dentro de esto vamos a colocar los demás elementos que serían el header, el navigation, el main y el footer. Entonces, en el caso ID contenedor, vamos a ir a estilo y vamos a aplicar nuestro primer estilo a un selector. Ya lo hicimos con el body, que es una etiqueta HTML, pero en este caso es uno que nosotros le hemos generado un nombre. Entonces, ¿cómo lo vamos a reconocer? Siempre con un hashtag. Y al colocar el hashtag, automáticamente Dreamweaver me va a mostrar todos los nombres de los selectores que yo pudiese aplicar el hashtag. En este caso, contenedor, pues no tengo ningún otro. Entonces, a la vez vamos a abrir y cerrar las paréntesis de llave. Ahí se me fugó unas comillas. Y vamos a partir agregando la primera propiedad, que va a ser la propiedad del ancho. Y es white. El ancho es white. Y en este caso nosotros le vamos a dar un valor, ¿cierto? Tenemos una propiedad ancho y el valor en este caso sería de 600 píxeles. Voy a bajar y ahora voy a colocar una segunda propiedad, que en este caso sería el alto, que sería el height. Perdón. Ya, y fíjese lo que pasa. Lo trato de escribir y no me nombra nada, no me muestra ni siquiera una idea de lo que puede ser. E incluso la tipografía aparece en blanco. Bueno, esto sucede porque estoy aplicando otra línea de propiedades y de valores y no he puesto el punto y coma, que es súper importante para poder ir ordenando este elemento. Si no lo hago, el CSS va a entender de que no existe una información ahí, y quizás puede ser un error de texto o puede ser algunos caracteres fugados. Entonces ahora sí, porque puse punto y coma, puedo colocar el texto automáticamente según lo que me va arrojando Dreamweaver. Entonces tendríamos el alto, que serían 800 píxeles. Bien, y aquí ya empieza a aparecer nuestro contenedor. No lo estamos viendo porque tiene un color de fondo, que en este caso sería el mismo color, sería transparente.
o sería el mismo color que ya tiene el body. Para eso le vamos a colocar background y le vamos a dar un color que nos permita previsualizar la imagen rápidamente. En este caso yo utilizaré el blanco y ahí aparece la imagen ya puesta dentro de nuestro documento HTML, ¿cierto? Este rectángulo de color blanco, que si yo guardo los documentos completos, voy a la carpeta, lo puedo ver acá completamente. Por defecto, todos los elementos que trabajamos en Dreamweaver quedan guardados o se aplican inmediatamente de forma automática en el lado superior izquierdo, es decir, quedan alineados acá. Y de hecho aquí tiene ciertos espacios, los cuales en este momento no nos complica, pero pudiésemos a través del CSS formatear estos espacios y es decir, dejar el punto cero, ya sea el X y el Y, en el lado derecho, hacia arriba. Bien. Vamos a continuar entonces con Dreamweaver. Ya aplicamos nuestro primer estilo, en este caso el contenedor, y lo vamos a centrar al documento. Para eso vamos a aplicar, como lo hacíamos en HTML, poníamos alinear. Pero aquí vamos a poner un margen, es decir, vamos a poner margin, y el margin lo vamos a aplicar en forma automática. Bien, si automáticamente esto no aparece, como en el caso de acá, pudiésemos guardar todo y revisar también el documento directamente en el HTML. A veces se llegan a como a crashear el elemento, ahí faltaba una R, y pudiese que no aparezca automáticamente aquí el cambio. Entonces, si eso no es, si les pasa a ustedes, no aparece, pueden guardar el documento, abrirlo, revisarlo en el HTML que tienen guardado en su documento externo. Aquí me falta guardarlo desde Dreamweaver. ¿Sí? Y revisarlo automáticamente para ver si se ve el cambio aplicado. Si no es el caso, pudiesen hacer lo siguiente, es cerrar todos los documentos, guardándolo, cosa que no ha pasado en clase. Vamos a los archivos, ponemos index, y ahí vuelve a cargar nuevamente los elementos como debiese ser. Es un pequeño delay que genera Dreamweaver de alguna manera, no lo sé por qué, ahí está, pero como que cuesta de repente que aplique el cambio que estamos desarrollando en ese momento. Y fíjense lo siguiente, lo que hicimos recién, basta que abra solamente el archivo HTML y automáticamente me abre el CSS al lado, es decir, ya viene cargado con el sistema, es decir, uno abre al otro. No sé si el CSS es HTML, me imagino que sí, veamos. No, el CSS es solito, así que solamente tenemos que cargar el HTML para que podamos ver ambos. Bien, aquí entonces hemos puesto el primer contenedor donde está la etiqueta de contenedor cierto ID. Ahora, dentro de este contenedor vamos a colocar 4 etiquetas que son de header, navigation, de main y de footer, y las vamos a ir ubicando en el plano con distintos colores. Sería adecuado trabajar con la paleta de colores que tenemos acá para ir ya diferenciándolo de una manera más ordenada. Bien, estas etiquetas ¿dónde las vamos a sacar? Primero que todo vamos a borrar la tipografía que aparece acá, que es una tipografía de ayuda que nos entrega Dreamweaver, y adentro de ella vamos a insertar los elementos que ya describimos. Aquí aparece la etiqueta header, entonces ID, ponemos header, y fíjese lo siguiente, tiene una etiqueta de apertura y una de cierre. Entonces nos vamos a preocupar ir después del cierre, vamos a insertar una segunda etiqueta, en este caso de navegador, que es de navigation, vamos a poner nav de navegador, voy al final de nav, enter, insertar
el main, que sería el principal, ¿cierto? Main. Y finalmente el footer, que sería el pie. Bien. Si se fijan, en los ID mantengo el mismo nombre simplemente porque me es más fácil recordarme con las etiquetas que estoy utilizando, que son las mismas que están acá. Entonces de esta manera ya he creado 4 etiquetas HTML que le voy a dar una aplicación directamente con el estilo, con esa ubicación en el espacio. Ahora, a cada etiqueta se le dio un nombre, ¿cierto? Y estos nombres me van a servir para aplicarlos en los estilos CSS a posterior. Es decir, es un selector. Entonces, puedo colocar y hashtag ahora y me aparecen mayor cantidad de etiquetas con distintos nombres, que fue los que fui creando en este momento. En el próximo video vamos a ir dándole forma a cada uno de estos y lo vamos a ubicar en el espacio.